eliminar todos los vicios que la burguesía venezolana, la oligarquía financiera nacional, en alianza con la internacional, diseñó un sistema de mafia del llamado mercado permuta o dólar permuta, fraudes que ya hemos demostrado. Pero no hay ni un solo vocero de la oposición, ningún partido político, vocero de Fede Cámaras, Consecomercio, esos grupos que le declararon la guerra al pueblo, la guerra económica, y yo salgo al frente y la acepto. No dicen nada. Y los pocos que salen es a acusar al gobierno de ser responsable del dólar, que llaman ellos permuta, de ser responsable de lo que ellos diseñaron. 1000 mecanismos de acaparamiento, de corrupción, de lavado de dólares, contrabando de alimentos, etc. Ellos son los culpables. Mucha historia, hermano. Muchas luchas. Por eso nuestro pueblo debe tener conciencia de dónde estamos. No podemos más nunca permitir que se imponga la traición. Porque ustedes creen que es la guerra económica sostenida y brutal. ¿Qué creen ustedes que busca la guerra económica? Desesperar al pueblo, confundir al pueblo, destruir la unión nacional, la estabilidad y la paz de la República, para intervenirla desde el extranjero. Porque el imperio y la derecha internacional quieren ponerle la mano a la patria de Bolívar y a las riquezas que tiene Venezuela. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Leyes del Pueblo. Fíjense, comenzamos a hacer este análisis desde las palabras del presidente Chávez y además la ratificación que hace el presidente Nicolás Maduro del tema de la guerra económica. ¿Y por qué lo hacemos desde esta perspectiva? Porque la guerra ha cambiado como la conocíamos originalmente. La guerra convencional, cuerpo a cuerpo, la guerra que se hace a través de otro tipo de armamento, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta generación. Y en este momento nosotros tenemos una nueva modalidad que se ha diseñado desde el imperio norteamericano, pero no solamente desde el imperio norteamericano, hay que decirlo, desde los centros de poder mundial, que se ha diseñado y que se le llama, algunos teóricos lo llaman la guerra híbrida, o la guerra multifactorial, o la guerra compleja. Para analizar entonces este tema en profundidad, ¿por qué lo vamos a analizar? Bueno, porque tiene mucha incidencia sobre el tema de la soberanía en la Constitución, en esta nueva etapa constituyente. Y para poder entender estos mecanismos de cómo atacan la soberanía, es necesario caracterizarla. Entonces hoy trajimos a un experto, además que nos estará acompañando, Juan Romero, profesor universitario, doctor, especialista en América Latina, estudios geopolíticos. ¿Tú eres investigador o director? Director de un centro de investigación. De un centro de investigación de estudios políticos y estratégicos e historiador. Es así, ¿verdad? Correctamente. Pero además, Juan es asesor de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, donde está mi persona, donde está la doctora Olga Álvarez, la doctora Iris Varela y el doctor Hernán Escarrá. Juan, bienvenido. Gracias, Mari. Gracias, Gusto, gracias. placer. Sí, igual para mí. Bueno, el programa es tuyo. Agradecido de nuevo, por fin lo concretamos. Sí, señor. Creo que es importante esto, ¿no? La batalla no es solo una batalla de ganas, no debe ser una batalla de ganas solamente, sino que debe ser también una batalla de ideas, ¿no? Por eso es que Bolívar decía en un momento determinado aquella frase, la artillería del pensamiento. Nosotros necesitamos mucha artillería del pensamiento porque ellos efectivamente utilizan esa artillería contra nosotros. Esto es un tema clave, vital, esencial. Es el epicentro desde el cual entender toda la dinámica de agresiones a lo que yo llamo el triángulo ABB, Argentina, Brasil, Venezuela.
¿Por qué esa agresión contra ese triángulo? Bueno, porque por cierto ahora se acaban de cumplir un nuevo aniversario, el 5 de noviembre, del no al ALCA en el Mar del Plata, donde el presidente Chávez logró en un sentido gramsciano lo que llamamos acumulación de fuerza. Y esa acumulación de fuerza permitió el surgimiento en América, la consolidación en América Latina de un acumulado histórico de luchas, ¿no? Chávez no hace sino representar lo que Falborda denominaba el sentimiento subversivo, es decir, la necesidad de oponerse a las formas de dominación. Chávez es el sentimiento subversivo. Pero además no era una subversión, María Alejandra y amigos que nos siguen, no era una subversión por moda o por interés electoral. Es que Chávez es el sambo en la historia de América Latina, es decir, es el afrodescendiente, es el indígena, que son los dos sujetos históricamente excluidos, sometidos, violentados. Y por lo tanto para Chávez era muy natural, era ser ese sujeto de una región histórica venezolana en la frontera, que no tiene que ver con el epicentro de Caracas. Tú me lo has escuchado, yo siempre lo digo en broma. El problema es que Dios existe, pero despacha solo en Caracas. Pero no es así, no es así. Dios existe en todas partes, existe en la frontera, en Castillete, en La Guajira, existe en el Táchira, existe en el Meta, existe en Puerto Ayacucho, en San Fernando de Atabapo, en San Carlos de Río Negro, en Piedra del Cocuy, en la Sierra de Taperapecó, en el nacimiento del Orinoco, en el Cerro Delgado Chalbó, en la desembocadura del Esequibo. En la neblina. Y hay que entenderlo, en la neblina, en las Islas Las Aves, en la parte más septentrional, ¿no? Y entonces hay que entender y hay que formarse para poder responder. Nosotros estamos en una circunstancia, como tú muy bien lo señalabas, de una guerra híbrida, también se le llama guerra compleja, se le llama guerra multifactorial. ¿Y qué entendemos por eso? Yo quisiera que pusiéramos una primera lámina para que, por favor, los compañeros que nos están viendo, cuando hablamos de guerra híbrida, hablamos de un conjunto de acciones, unas formas muy complejas y diversas de lucha que son utilizadas. Cualquier tipo de lucha, luchas convencionales, luchas no convencionales, acciones violentas, acciones legales en algún momento, ¿no? Y fíjate que quien lo construye es un norteamericano que es instructor de la Escuela de Guerra de los Estados Unidos. 3 años después, este mismo señor participa en la formulación de un documento esencial que se llama Special Force Unconventional Warfare, o sea, guerra no convencional y fuerzas especiales. Y ahí se señala que para los Estados Unidos es muy oneroso, muy costoso llevar adelante una guerra y que por lo tanto debe buscar y aproximarse a generar unos cambios y otras dinámicas que posibiliten intervenciones iguales. Nunca han renunciado a su intervención, forma parte de su tesis del destino manifiesto, forma parte de esa perspectiva que ellos tienen de ser una nación escogida y como tal deben actuar. Pero los Estados Unidos no actúa solo. Estas guerras híbridas no son guerras solas. Creo que uno de los graves errores conceptuales que nosotros hemos tenido es que nos hemos concentrado exclusivamente en los Estados Unidos. Y ahí lo ves, el gobierno de Canadá y la Unión Europea acaban de aprobar sanciones contra nosotros, porque es lo que llamamos en teoría política los imperialismos colectivos. Es los Estados Unidos, es cierto, pero es la Unión Europea, ahí está Francia, está Inglaterra, está Alemania esencialmente, pero también está Canadá, también está Japón. Que fue lo que hicieron en Libia. Claro, son los grupos, es el G7 y está Francia, es el G7 actuando, pero ese G7 además actúa de una manera muy sucinta. Yo quisiera que pasáramos la siguiente lámina. Por favor, ¿no? si son tan amables. Porque ¿Cuáles son las características, Juan? Bueno, lo primero es que son guerras que utilizan una base tecnológica, o sea, la utilización de lo que llamamos la teoría de la convergencia, la utilización de los medios televisivos. ¿No? Y lo utilizan porque llevan adelante guerra electrónica. Segundo, esto puede implicar la utilización de elementos convencionales, guerras comunes, tanques, aviones, pero normalmente no lo utiliza porque es muy costoso. Eso tiene también una explicación económica. Y yo lo explico muy sencillo con esto. Estados Unidos tiene, María y los compañeros que nos escuchan, 240.000 hombres solo en Irak y Afganistán. Cada hombre en capacidad de combate en los Estados Unidos necesita 60 litros de gasolina para poder descansar, entrenar, movilizarse. Con 240.000 hombres, eso significa casi 15 millones de litros solo para Irak y Afganistán. A 1.8 son casi, por lo tanto, 30 millones de dólares diarios. 210 millones de dólares semanales, 420 millones de dólares quincenales. Y ellos tienen la maquinita entonces de seguir haciendo dinero. Pero a pesar dinero. de tener la maquinita, eso genera un impacto sobre la economía del mundo, porque nosotros pagamos la inflación
y por lo tanto eso afecta la economía. Entonces para ellos resulta mucho más óptimo desde el punto de vista económico generar implosiones desde adentro que seguir insistiendo en un escenario de guerra desde afuera. No significa que renuncien, ojo, sino que la invasión es la última opción. Pasemos a la siguiente lámina para que lo veamos. Eso en el caso nuestro, ¿cómo lo vemos? Mira, se ve claro. ¿Podemos ver a pantalla completa si son tan amables? Se ve absolutamente claro. Gracias. Miren lo que ustedes, ahí está lo que ustedes pueden observar, lo que era la evolución de la inflación durante el gobierno de Chávez. A partir de la muerte de Chávez, que ustedes lo ven ahí en 2013, marzo de 2013, es el alza indiscriminada. La locura. ¿No? Nadie se lo explica. Yo siempre también comento esto. Yo fui funcionario diplomático. Cuando yo me fui con mi familia a Argentina, el dólar paralelo estaba a 7,30. Cuando yo regreso, el dólar está en 60. Esta mañana revisaba y el marcador estaba en 52.000 bolívares. ¿No? Es una guerra híbrida que utiliza diversos elementos y en eso no solo están los imperialismos colectivos, sino están nuestros vecinos. Está Colombia, está Guyana, está Aruba, Curazao, Bonaire, está Brasil, está Perú, está Puerto Rico jugando también a eso, y no el pueblo de Puerto Rico, sino la estructura, ¿no? Hay toda una dinámica, está San Martín, Guadalupe, Martinique, jugando a presionarnos y a encerrarnos a nosotros. Hay un proceso envolvente terrible sobre Venezuela, y eso tiene una explicación, es que Chávez, uno de los legados de Chávez, es efectivamente la capacidad de transmitir esa esencia subversiva que él tenía y transmitirlo con un sentido histórico a todos los pueblos. Eso es un grave problema en términos históricos. Nos toca hacer un corte. Tengo que interrumpir a Juan a pesar de lo interesante de la exposición, pero ya regresamos. Chávez decía a Ahmadinejad que era un plan para salvar la humanidad. Por eso es que acabaron con él, lamentablemente. Pero no acabaron con nosotros, que somos sus hijos. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Richard Helms, el hombre de la CIA, anotó en su libreta de apuntes las instrucciones de Nixon tras la reunión con Edwards. Gastar duro. No importan los riesgos que haya que correr. Los mejores hombres disponibles. Hacer aullar de dolor a la economía chilena. Y en Copiapó 319 se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. ¡No hay carne! ¡No hay huevo! ¡En este Chile nuevo! ¿Qué se debe el que tenga usted esta cantidad de mercadería aquí en su negocio? Las casas mayoristas me mandan porque yo he acumulado esta mercadería en cuestión de meses, nada más. Ese es el problema. Funcionario de Irinco, ¿cuál es el problema? El problema es que se llegó a comprar un tarro de leche y se negó la venta por un tarro de leche habiendo en existencia 5.000 tarros. ¿Por qué razón? Bueno, yo no sé si acaso le he negado yo o que ha sido uno de los empleados, tal vez. Eso es lo que ha pasado, ¿no? Es público y conocido los documentos desclasificados de la CIA, del Pentágono, de la Casa Blanca, donde Richard Nixon le ordena a Henry Kissinger desarrollar un plan para que la economía chilena chillara. Fue la expresión de Richard Nixon. Fíjense, eso que tenemos allí es un recuento de lo que sucedió en el Chile de Allende, que fue el primer, digamos, avanzada, el primer experimento que se hizo dentro del marco de las reglas de la democracia representativa de un régimen socialista. No solamente hicieron aullar a la economía chilena, sino que cuando ya vieron que no podían vencer al pueblo, desde la Fuerza Armada, que es un estamento elitista en Chile, le dieron un golpe de Estado y asesinaron a su presidente, mataron a más de 5.000 personas, bueno, y todos los desmanes que hicieron. Y todavía hoy el pueblo de Chile no se recupera de su miedo. De su miedo.
de su miedo a ese gobierno totalitario. Pero hay otro video, que como tenemos más o menos como media hora para desarrollar el tema con Juan, porque no vamos a ir más a corte sino cuando nos vayamos, que en donde nosotros lo escogimos específicamente porque tiene mucho que ver con el tema que Juan está tratando, y es el video de George Soros. Yo quisiera que por favor lo pusiéramos al aire para después comentarlo y continuar con la explicación que Juan hace de este tema. Soros makes huge bets on whole countries and economies. Last year, when he saw cracks in the Asia boom, he began selling the currency in Thailand. Traders in Hong Kong followed suit, triggering a financial crisis that plunged much of Asia into a depression. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. The Prime Minister of Malaysia said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros with a lot of money, and it's all over. He called you a criminal. It's easier for him to blame an outside force than to admit that they were mismanaging. I think that I've been blamed for everything. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. La última parte de este video, el señor Soros dice, así con su cara tan lavada, cara de tabla, de que él no mide las consecuencias sociales de lo que él hace, porque él simple y llanamente está haciendo dinero. Eso es una forma de hacer la guerra. Juan, fíjate, yo estoy convencida que quien está detrás de la operación de financiarización, de saboteo, pero además uno de los asesores de Dollar Today es del Instituto Cato. Y este señor Soros tiene relación con el Instituto Cato. Y no solo el Instituto Cato, María Alejandra, es el International Republican Institute, es el Instituto Albert Einstein, está por supuesto toda la estructura de financiamiento de la National Endowment for Democracy, está Human Rights Watch, está un conjunto de estructuras que lo que hacen es representar una parte de una propuesta hecha por un teórico también, igual que Soros, un articulador que se llamaba Zbigniew Brzezinski, recientemente fallecido. Yo que soy ateo militante, es una de las pocas ocasiones que digo gracias a Dios, ¿no? La otra es reconociendo la belleza de mis hijas que no se parecen nada a mí. Y Brzezinski, en 1971, Mari, produjo un libro que se llamaba La era tecnocrática y el reto de los Estados Unidos. En ese libro, en 1971, 2 años antes del golpe a Allende, decía, los Estados Unidos por sí solo no es capaz de mantener la dominación tal como ha sucedido desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos necesita socios en la América. ¿Quiénes? México y Canadá. Pero los Estados Unidos también necesita socios en Europa y debe ser Alemania encabezando junto con Francia a todos los demás países. Pero no es suficiente, tiene que expandirse hacia Asia porque nosotros tenemos intereses estratégicos y deben ser entonces Malasia, Indonesia, ¿no? Corea del Sur. O sea, que el operador, el criminal, es Soros, el que está detrás de todo eso. El que está en la parte económica, pero el gestor en términos de la arquitectura de ese sistema mundial, de ese sistema mundo de dominación que no tiene ningún tipo de límite desde el punto de vista de lo que Mesaro denominaba el metabolismo del dinero, es efectivamente Zbigniew Brzezinski. Entonces, Brzezinski fue progresivamente puliendo su tesis y el último eslabón lo agrega efectivamente con el gobierno de Barack Obama. Hay gente nuestra, Juan, por eso quiero entrar en el tema ya, que dice, y digo nuestra porque se supone que han sido formados y están defendiendo este proyecto, que aquí no hay guerra económica, que eso es mentira. No, sí hay guerra económica. Yo quiero mostrar una Vamos a parte mostrar de las entonces un poco la guerra económica. Fíjense, ahí lo que vemos es el gráfico de la inflación, ¿no? El punto más bajo que ustedes ven ahí en el año 2012 y el punto de ascenso es la enfermedad de Chávez y su muerte, ¿no? Cuando uno ve el acumulado desde que Chávez llega al poder hasta su muerte en marzo es apenas de 34.9. 34.9. Los índices de inflación acumulada más bajos
en la segunda mitad del siglo XX venezolano. Pero cuando uno empieza a ver lo que sucede a partir de la muerte de Chávez en el 2013, que ahí lo vemos, ¿no? Llega hasta niveles como, por ejemplo, el año pasado que estuvimos 180. Las proyecciones, por ejemplo, los organismos multilaterales que juegan a la guerra psicológica. Recuerda que dijimos que la guerra compleja, que la guerra híbrida, que la hibridación de la guerra, como también la denominamos, la guerra multifactorial, uno de los elementos es que se diversifica, muta, cambia, se transforma, ¿no? Y en el caso específico, la guerra económica, en nuestro caso, y esto lo tomo del buen amigo Tony Bosa, mi hermano del alma, a quien saludo, es una guerra contra el chavismo como actor político, porque es la tesis de que el socialismo fracasó, de que el Chávez era un mentiroso, que nada sirve, pero al mismo tiempo, y eso tiene que ver con Soros, con lo que decía Soros último, no me importa contra quién va contra todo el pueblo trabajador. Óyeme una cosa, pero eso tiene un punto de inflexión, y yo quiero traerlo a la discusión, y es que en enero del 2014, un señor de apellido Zafir hace un análisis para desmontar el modelo de Chávez y dice que no sirve. Claro. Y allí es el punto de inflexión y de a partir de allí es la banderilla, pues. No es fortuito, fíjate. El mismo No, enero claro de que no es 2014, fortuito. en el mismo enero de 2014, Joe Biden, vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, convoca en Washington, Mari, y amigos que nos escuchan, una cumbre de seguridad hemisférica. ¿Cuál es el asunto? El asunto es decir que no se puede permitir que ningún país, en ningún momento nombran a Venezuela, mira cómo van tejiendo las relaciones, que ningún país utilice el petróleo como un arma diplomática. Y los Estados Unidos firma un acuerdo ¿con quién? Con Grenada, la misma que invadió Ronald Reagan, firma un acuerdo para dotación de gasolina a cambio que Grenada comience a votar en los organismos multilaterales en América Latina contra Venezuela. Eso es 2014. En 2015 sucede efectivamente la resolución que nos declara a nosotros una amenaza inminente y real contra la seguridad de los Estados Unidos. Que además lo somos. Claro, porque nosotros lo somos vamos en términos reales. Claro. A contrapelo del sistema dominante. Y Chávez lo decía, Chávez en el 2005, Mari, convoca un taller de estrategia política y ahí dice, la revolución bolivariana, dado su impacto, no tiene la capacidad de resistir a menos que acumule fuerza. ¿Con quién debemos acumular fuerza? En América Latina, dice, nuestro primer círculo de acción, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, dice él. Nicaragua posteriormente, Cuba por supuesto, indudablemente. Luego dice, hay un segundo círculo que nosotros debemos hacer porque nosotros somos el hemisferio sur y debemos mirar hacia el sur, siguiendo lo que Teotonio Buenaventura de Sousa denomina la epistemología del sur, la epistemología de los que resistimos, la epistemología de los que somos subversivos, y empieza a acercarse a África, Argelia, Libia, Sudáfrica, ¿no? Y después dice, pero no es suficiente, nosotros además debemos sin duda atender. Entonces, hay una guerra económica y el problema es que un sector de la élite venezolana, las universidades, debo de asumir esa responsabilidad porque soy universitario, las universidades autónomas, las estructuras, las academias, la Academia de la Ciencia, la Academia de Historia, la Academia de Ciencias Económicas, la Academia de Ciencias Políticas, comienzan a ocultar. Yo quiero que veamos esto para que tú veas, ¿no? Porque se dice aquí que la inflación nunca antes la hemos visto así como la vemos ahora. Es cierto, tenemos una inflación sumamente alta, pero la inflación en Venezuela no comenzó con Chávez. En 1981, Mari, tuvimos una inflación de 81%. En 1994 fue 70.8%. En 1995 fue 56.6%. En 1996 fue 103.2%. Ahora, preguntémonos, revisemos cuántos ajustes de sueldo hubo en esas. Ninguno. Uno solo. En el año 96, dada la significación, hubo ajuste. Pero nunca, 9 años y no hubo ajuste. Nunca superaron el 10%. Y veamos de nuevo la inflación. 81 en el 81, 70.8 en el 94, 56.6 en el 95, 103.2. Este gobierno, con toda y la guerra híbrida, con toda y la guerra compleja, con todas las operaciones encubiertas realizadas nosotros. Cuando yo hablo de operaciones encubiertas, hablo de operaciones negras desde nuestros vecinos
pero también tocando a funcionarios nuestros que no actúan como deben. Y eso tiene relación con un manual de Jen Shah, ¿no? Entonces, fíjense, se dice aquí, es que el chavismo quebró el país. Bueno, señores, hasta el año 1976, el porcentaje de inversión privada en el Producto Interno Bruto era 57.5%. Y comenzó a bajar. En 1983 representaba solo un 13%. Yo quiero que alguien me diga, en 1983 gobernaba Hugo Chávez, estaba Nicolás Maduro, estaba el socialismo bolivariano. Ah, pero entonces, ¿quién ha quebrado progresivamente la inversión del sector privado? ¿No? Entonces, la desinversión que en este momento el Estado venezolano, ese mismo que se dice que es incapaz, que es corrupto, que no sirve, Mari, genera el 99% de los ingresos en divisas. Y el sector privado, ese mismo sector privado, parásito con empresas Polar a la cabeza, que dice que no sirve para nada el país, ¿ok? Ha recibido nada más y nada menos que 150 mil millones de dólares destinados a la acumulación de capital, financiado por el Estado venezolano. Es más, la cifra es aún más alarmante, ¿no? Y por eso que digo que las operaciones encubiertas no solo son de estos actores que están perfectamente articulados con los imperialismos colectivos, que filtran nuestras fronteras, que filtran los comportamientos culturales, porque aquí hay un problema, Mari y amigos que nos ven, es que hay un quiebre ético, porque la guerra compleja, la guerra híbrida, busca un ablandamiento psicológico, es decir, la ausencia total de los valores morales que me permita a mí decir, epa, esto no es correcto, hey, yo si recibí un financiamiento, debo pagar el financiamiento, hey, si yo recibo una beca para estudiar, tengo que regresar al país a dar réditos. No puedo robarme la medicina subsidiada, no puedo robarme para la venderla medicina, bachaqueada. ¿no? Entonces, ese es un tema. Mira, hay un compañero, familia de la compañera constituyente María León, que viene señalando cómo la carencia de medicina, bueno, Pascualino lo ha demostrado, 480% más de incremento de asignación de recursos desde el 2013 al 2016 y solo hay un incremento de menos del 40% en los kilos de medicina. Eso es para afectar, es una guerra híbrida, ¿no? Y efectivamente pasa a la siguiente lámina porque se trata indudablemente de negar esto, ¿no? Negar, por ejemplo, que estamos en crisis, es lo que nos dicen. Pero es que el Producto Interno Bruto ha crecido un 75% entre 2003 y 2013. Ha disminuido, es cierto, entre 2014 y 2017, pero está muy por encima de otras economías. Pero el Producto Interno Bruto acumulado ha tenido un crecimiento de 25%. Las importaciones, Mari, compañeros, han crecido más en un 389%. Y las de alimentos en un 571%. Y entonces, ¿cómo es que no conseguimos medicina? ¿Cómo es que no conseguimos alimentos? Es que hay una política sistemática, inducida para generar la tesis de ablandamiento. Es la tesis del caos constructivo de Bersinski. Óyeme, hay una frase que puede recoger esto. Primero, Dollar Today funciona como un dispositivo de guerra. Es un dispositivo cultural de información y alteración. Bien. Bueno, yo te voy a dejar para que des la explicación, pero hay otra expectativa, otro término, otro concepto que yo quiero traer a la discusión, que es el tema de la tierra de nadie rica. Así es. O sea, ellos nos están haciendo creer que esto es una tierra abandonada, que no tiene doliente, pero abajo tiene la riqueza más importante del mundo. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, muy sencillo. Realmente en este momento hay dos G7. Está el G7 histórico que surge en el contexto de la Segunda Gran Guerra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá. Y está un nuevo G7, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, México y Turquía. El problema, compañeros, es que ese nuevo G7 tiene mayor acceso a fuentes energéticas y mayor capacidad industrial instalada y con una mano de obra mucho más barata, lo cual le da un alto rendimiento. Del viejo G7, solo Canadá tiene, María Alejandra, 176 mil millones de barriles de petróleo en reserva, pero tiene un pequeño detalle,
que son arenas bituminosas, son arenas asfálticas, crudo pesado como lo tenemos en la faja petrolífera del Orinoco, pero a diferencia de nosotros que lo tenemos a una temperatura de 42, 40 grados, ellos lo tienen con el pequeño problema de que está a menos 26 grados bajo cero. Y eso significa que mientras que un barril en la faja petrolífera del Orinoco puede estar por encima de los 14, que es muy por encima en relación con el costo, nosotros producimos barriles a $6, $7 en algunos campos en varias partes de Venezuela. Pero esos valen ¿Ok? más. Pero un barril producido en Canadá en esas condiciones vale $45, lo cual hace completamente casi inviable. Inviable en términos económicos. Y por lo tanto, nosotros, cuando digo nosotros, lo digo, eso es imperialismo colectivo, tienen que construir la tesis del caos constructivo. ¿Qué es esa tesis? Es crear implosiones de adentro, debilitar las estructuras, permear a los actores institucionales, captar a los actores económicos que siempre han estado vinculados en ese sistema mundo a esas redes de intercambio desigual y entonces producir un ablandamiento. Chávez lo decía en Golpes de Timón, no porque le pongamos la etiqueta de socialismo significa que lo hemos construido. Gramsci iba mucho más allá. Gramsci decía, no hay verdadera revolución si no hay revolución cultural. Hay que acumular fuerza, hay que construir un bloque histórico. Y como ellos saben que efectivamente eso que llamamos erróneamente, porque yo creo que lo llamamos erróneamente chavismo en singular, es un acumulado de fuerza, hacen la guerra económica y aquí lo vemos perfectamente en este gráfico. Lo podemos ver. Es contrabando de extracción, lo que vemos a mano izquierda superior de su pantalla. Es simplificación de la producción. En vez de producir los envases grandes, produzco los pequeños, reduzco la producción, genero competencia, es al mismo tiempo bachaqueo corporativo a través de nuestras fronteras y al mismo tiempo es un proceso de infiltración del trabajo, ¿no? De debilitamiento de la estructura. En todo ese juego es una clave Colombia. Y es una clave porque Colombia se articula con dos elementos. Colombia históricamente, la élite, me refiero a la élite, no al pueblo colombiano, al cual hay que respetar, al cual hay que mirar por su resistencia histórica, pero la élite colombiana siempre ha tenido anhelos hacia el occidente de Venezuela. Y eso tiene una explicación histórica muy sencilla. Cuando se crea la Capitanía General, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela en 1777, estuvo precedida por el virreinato de la Nueva Granada en 1771. Todas las mercaderías de las zonas productivas de lo que hoy son los departamentos de Vichada, Guainía, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar, en Colombia, en el oriente colombiano, no salen por los puertos en el Caribe, porque sacarlos desde el oriente colombiano significaría, Mari, un tránsito de más de 24 horas en camiones, porque tienen que atravesar tres cordilleras, la cordillera oriental, la cordillera central y la cordillera del litoral colombiano para llegar a los puertos en el Caribe colombiano, Barranquilla, Cartagena. Mientras que si salen por el occidente, utilizando el Tratado de Cúcuta que nos impusieron en 1941 y que, como tú muy bien sabes, estamos solicitando su anulación, su nulidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia, y todavía no hay 7 quien recursos decida, que 7 exigimos recursos. Que se pronuncie, porque ahí nosotros perdimos en ese momento por ese acto írrito impuesto mediante las armas, nulo de nulidad absoluta. Nulo de nulidad. En 1941 perdimos 106.000 kilómetros cuadrados del brazo del Caciquiare. Y ellos han utilizado ese tratado de libre navegación para sacar su mercadería, porque desde Cabo Coveñas, por ejemplo, por vía carretera a San Cristóbal hay, adivina, Mari, 8 horas. De ahí a los puertos, al puerto de La Ceiba son 7 horas y media. De ahí a Puerto Cabello son 13 horas. Es decir, reduzco a la mitad la jornada de transporte. Y por eso es que en la frontera vemos que eso se complementa con el esfuerzo de debilitar. ¿Que la moneda venezolana es débil? No, la moneda venezolana es la moneda más fuerte en este momento. Lo que ellos hacen es un ciclo, lo que yo he denominado ciclo de acción paramilitar, que tiene que ver con esto. Y aquí yo lo ejemplifico. Cualquier venezolano, además utilizando elementos de la banca pública, de la banca privada, BOD y Banesco, lo denuncio acá, cualquiera que tenga una cuenta de BOD y Banesco, con un mínimo que tampoco en este momento ya es, esta inflación inducida tampoco es mucho, que tenga 2 millones de bolívares, se va con esos 2 millones de bolívares a el Banco República en Bogotá, y eso se transforma en 470 millones de pesos. Esos
Eso es porque un bolívar es igual a 235 pesos en el Banco República. Pasa a la siguiente lámina para que veamos lo que ocurre con los convenios de intercambio monetario vigentes desde Carlos Andrés y que nosotros debemos. El problema no es la resolución número 8, el problema es el convenio cambiario que permite la resolución número 8. Nosotros nos hemos equivocado de estrategia. Nosotros podemos demandar a Colombia en la Organización Mundial de Comercio por actitudes desleales. Épale, por agresiones económicas, por agresiones. por crímenes Lo debemos económicos. hacer. Yo creo que sí. Tú sabes muy bien que Juan Carlos Valdés, Tony, Luis Gabazó, Piña, ustedes mismos, Pascualina, lo hemos sugerido. Nosotros el 31 de agosto publicamos un documento que se llama ¿Qué hacer? Propuestas de medidas económicas ante la urgencia. Y ahí decíamos, denunciemos a Colombia y cerremos. ¿Pero por qué cerrar? Bueno, porque cuando yo cambio los 2 millones y se me transforman en 470 millones de pesos, yo me voy a las casas de cambio que existen por el convenio con cambiario y tiene la base de sustento de la resolución número 8, ¿ok? Entonces, un peso se transforma en 0,10 bolívares. Y entonces los 470 millones de pesos, que eran 2 millones de bolívares, compañeros, se transforma en la bicoca de, escuche bien, 4.700 millones de bolívares. 2 millones de bolívares se transformaron por ese mecanismo en 4.700 millones. Con 4.700 millones, si tú eres Guardia Nacional que está en la frontera, yo te meto por el pecho 50 millones de bolívares, Mari. Por eso que yo digo que Dios existe, pero despacha solo desde Caracas, porque no vemos la realidad de la frontera. Yo vivo en frontera, lo vivo pero todos los días. Pero además te voy a contar otra cosa, Juan. Hay que decirlo también con justicia, que si bien es cierto, ellos han logrado permear a ciertos factores. Hay otros que han resistido. Espérate, no solamente eso, es que quien resiste lo amenazan de muerte. Claro, si no te metes en la mafia, te matan a la familia. Mira, yo debo es una aquí, realidad. Así como digo eso. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en el término de la distancia? Porque es un tema de seguridad y de soberanía. Bueno, te doy este dato. Mira, ¿cómo vamos a hacer en la constituyente para nosotros blindar eso? La constituyente tiene en este momento que ponerse a debatir las zonas especiales de seguridad fronteriza que fueron un diseño que Chávez hizo en el año 2005. A través de una ley especial. A través de una ley especial. Tenemos que redefinir esas zonas especiales de seguridad fronteriza. Porque, por ejemplo, en las zonas especiales de seguridad fronteriza no entra el municipio de Maracaibo. Todo lo que entra por el puerto de Maracaibo de importación es acumulado en los municipios que nosotros llamamos periféricos, que dan hacia el municipio Mara y hacia La Guajira. Antonio Borja Romero, Francisco Eugenio Bustamante, Ildefonso Vázquez, ¿no? Venancio Pulgar, San Isidro, Caracciolo Parra Pérez, Raúl Leoni son centros de acopio, pero Maracaibo no entra dentro de la zona especial de seguridad fronteriza, porque cuando Chávez lo pensó en el 2005 la situación era distinta a la que tenemos. Entonces fíjate, con 4.700 millones lo que hace. Por eso es que el ministro de Fronteras, al quien resalto la labor y el esfuerzo que hace el mayor general Izquierdo y el mayor general Angiolillo en la Secretaría del Consejo de Defensa, vienen articulándose también proponiéndole a la Asamblea Nacional la necesidad de revisar esto. Porque con ese mecanismo perverso en el cual hay conchupancia, es cierto, de la élite colombiana, pero debo señalar que también hay élite económica zuliana, tachirense, merideña, trujillana, larense y falconiana, porque a veces creemos que la media luna nada más es Zulia, Táchira y Mérida. No, ahora el proyecto es Zulia, Táchira, Mérida, Apure, Barinas, Lara y Falcón. ¿Y por qué razón? Tiene que ver con lo de la tierra vacía pero llena de recursos. Es que ahí, en el Golfo de Venezuela, que es Golfo de Venezuela, y yo lo ratifico, porque desde la primera vez que aparece el nombre en el mapa de Juan de la Cosa, en 1502, hasta 1952, Colombia nunca dudó del nombre, y lo duda en 1952 porque se hace el primer estudio geológico. ¿Y sabes cuánto petróleo hay en el Golfo de Venezuela? 543.000 millones de barriles de petróleo extraíble. Súmaselo a los 26.000 millones que hay en la cuenca del lago de Maracaibo. Agrégale el 1.5 millones extraíbles de la faja petrolífera del Orinoco. Y si no es suficiente, y ahí tenemos que entender el papel que Guyana e Inglaterra tienen en el conflicto del Esequibo, porque en la desembocadura del Esequibo la Exxon descubrió 2 campos, Lisa 1 y Lisa 2. Lisa 1 tiene, Mari, capacidades entre un mínimo de 750.000 millones de barriles de petróleo y puede llegar a 1.2 billones extraíbles. Y o Lisa, sea, y el otro estamos sobre un una lago. mina.
una mina. Y somos un país, y la moneda está devaluada, y somos una tierra infértil, o sea. Claro, pero es la tesis del caos constructivo. Ok. Es la tesis del caos constructivo. A ti te debe haber pasado porque al final es esto. La culpa es del socialismo. La culpa es de Chávez. Y te preguntan a ti, yo estuve ayer en una conferencia en el Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público de la Universidad del Zulia, de donde soy docente. Orgullosamente me siento, a pesar de quien dirige esa universidad, lamentablemente, ¿ok? Y me decía un estudiante de ciencias políticas, pues yo por supuesto comencé declarándome socialista, porque había unos compañeros que decían, es que aquí ha habido fraude. Yo le decía muy sarcásticamente, yo tengo un terrible humor negro, le decía, mira, vale, es cierto, pero ustedes son bien gafos y nosotros le hemos hecho fraude en 20 elecciones. Porque una vez te puedo hacer fraude, 2 veces te puedo hacer fraude, pero en 20 tú eres bien gafo, bien tonto eres tú. Para no decir la palabra. Para no decir la palabra que estoy pensando porque estamos en horario supervisado. Tú eres bien gafo, muchacho, le decía ayer. Entonces, imagínate, la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas, opositora, horrible. Me miraban todos que se les iba a estallar la yugular. Digo, ¿cómo me vas a decir tú que te estamos haciendo fraude si son 20 procesos? ¿Ustedes saben cuántos procesos de verificación tiene el ejercicio del voto? 7. 7. Y antes de eso tienes 17 auditorías para llegar al proceso del voto. En todas hay testigos. No es como, mira, yo voté por primera vez en 1988 y en la mesa donde yo voté, en una escuela, en un sector clase media, porque mi familia es clase media, mi papá era un tipo educado, ¿ok? Y yo voté por el Partido Comunista y yo era testigo. ¿Tu voto no apareció? Y no apareció mi voto. El Partido Comunista sacó 0 votos. Aquí es imposible, porque ¿cuántas organizaciones hay? Las enumero. Primero, Justicia. Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, COPEI, más Causa R, ABP, 20 Venezuela, más todos los partidos regionales. Voluntad Popular. Y todos tienen testigos. Eso no era como en la década de los 80 y los 90, que los testigos del Partido Comunista y del MAS éramos unos pendejitos. Bueno, Juan. ¿No? Entonces, hay que entender esa guerra. Entonces, se trata de un ablandamiento, y ante ese ablandamiento a nosotros nos quedan 2 cosas. 1, no solo resistir. Yo me opongo solo a que digamos, vamos a resistir. No, vamos a subvertir. Vamos para adelante. Argimiro Gabaldón, vamos a avanzar. Argimiro Gabaldón le escribía a su padre cuando decidió irse, papá, yo soy poeta, yo soy agricultor, pero mi patria en este momento necesita guerreros y yo voy a ser un guerrero. Y ese mismo Argimiro decía, el camino es largo y duro, pero es el camino. Y esa es la opción que tenemos. No tenemos tiempo de lamentarnos. No. Benedetti decía un poema extraordinario, el futuro es lento pero viene, seguro pero viene, firme pero viene. Juan, qué maravilla de programa. Te agradezco de verdad enormemente Para que mí hayas es un estado gusto. aquí. No, vale, por favor. Para mí es un Un gusto. honor. Tenemos que repetir esta experiencia porque Juan es un maestro. Gracias. Definitivamente. Pero además conoce profundamente la realidad de este conflicto multidimensional que está expresando Venezuela. Honor tenerte en la Comisión Constitucional. Gracias a ustedes. Y bueno, yo me despido hasta la semana próxima, Dios mediante, y la Virgen del Valle. Juan. Gracias, Mari. Y a la Chinita. Hoy no puedo dejar de nombrar a la Chinita Estamos porque en tengo un preferia. maracucho aquí. Tengo Yo un soy maracucho. caraqueño, pero tengo 30 años. Bueno, pero tengo que hacer... Soy asimilado. Tengo que hacer mención también a la Virgen de la Sí, Chinita. estamos en plena feria. Nos Saludos vemos a entonces. mis hijas Sí. que deben estar viendo. Seguro. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante, y la Virgen del Valle y la Chinita. Hasta luego.